¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz y de inmediato comenzamos la jornada con nuestra acostumbrada entrevista. El día de hoy nos acompaña en el estudio la doctora Elba Iris Rodil. Ella es directora del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias Robert, gracias por esta oportunidad de compartir con la gente sobre el trabajo que estamos realizando en este momento. Así es, doctora, para mí siempre será un placer tenerla por acá y esta es la primera vez que estamos conversando en el carácter entonces de lo que sería directora del IDEGNA. Me gustaría comenzar la entrevista hablando acerca de cuál es su visión con respecto al IDEGNA el día de hoy. Bueno, fíjate, a ver, cuando uno tiene una historia de vida vinculada al tema de los derechos humanos, llegar al IDEGNA después de pasar por otras instituciones o con otros roles, llegar al IDEGNA es como consolidar o a lo mejor darle una mirada distinta porque es mucho más vulnerable, porque es población que requiere mucho de nuestra entrega. Entonces, seguimos en el mundo de los derechos humanos, que es importante, desde otra perspectiva, con otra institución, con muchas energías. Bueno, en este momento todas las energías del mundo dirigidas a fortalecer el trabajo del IDEGNA aquí en Lara. Qué bueno, qué bueno. Doctora, ¿cómo aborda el IDEGNA entonces lo que serían los problemas de violencia acerca con los niños y los adolescentes como tal? Sí, bueno, Robert, fíjate, yo creo que pudiéramos nosotros empezar por definir o por compartir que el IDEGNA es una institución nacional que defiende los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Ese es su rol principal. Dentro de la LONNA tiene unas competencias claras y está vinculado a la garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y el tema de la vigilancia o de generar mecanismos para que el tema de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes sea un tema inherente a todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, educación tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, salud, trabajo, familia. Todas las instituciones del Estado estamos centradas o tienen que estar centradas en función de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de garantizar sus derechos. Entonces tenemos una ley que es una ley, tenemos instrumentos internacionales, tenemos una ley nacional que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, comúnmente llamada como LONNA, y esa ley establece un conjunto de derechos y de deberes que tienen los niños, la infancia y la adolescencia. La violencia está vinculada o tiene que ver con el derecho a la integridad de la infancia y de la adolescencia y nuestro rol está dirigido a prevenir en un primer momento, la prevención que se hace de varias formas, porque por ejemplo la ley también establece, por ejemplo, que somos tres, hay una tríada que es corresponsable en materia de niños, niñas y adolescentes, que es la familia como primer lugar, porque bueno, finalmente es la célula fundamental de la sociedad, es el germen que reproduce una sociedad sana, por ejemplo. El Estado y la comunidad. La familia forma parte de la comunidad tiene un rol importante y el Estado también tiene un rol importante en relación a la garantía. Entonces, cada uno de estas tres partes o de estos tres actores tiene unas competencias claras en relación al tema de la violencia o en relación al tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La violencia tiene que ver con la integridad y la violencia tiene que ver incluso con la vida misma. Por ejemplo, garantizar la integridad de un niño o una niña cuando nace. Partimos de allí. O partimos de la familia en una crianza respetuosa. Tiene que ver con un clima familiar que le garantice los derechos a los niños y a las niñas y a los adolescentes, que no sea una crianza violenta. Entonces, los primeros que de alguna manera seguramente tenemos familias que no están claras en los roles de crianza, en cuáles son las mejores formas de crianza y bueno, por omisión involuntaria pueden agredir o pueden generar condiciones de maltrato a los niños y a las niñas. El trabajo del IDEGNA pasa por hacer programas preventivos, educativos para la familia, para que entendamos que la crianza primero es una responsabilidad nuestra
como seres humanos y las formas de crianza que nosotros deberíamos tener como sociedad. Así es. Entonces, bueno, luego la familia viene la comunidad. La comunidad también tiene un rol importante y tiene que ver con cómo nosotros, como comunidad, nos organizamos para atender los temas de violencia que hay en las comunidades. A lo mejor una familia maltrata a un niño, suele ocurrir. Incluso es como un secreto a voces que uno dice, mira, el vecino, oye, ese vecino sí maltrata a su hijo, sí le pega, o ese niño sí llora. Así es. Y lo que ocurre es que la gente dice, mejor yo no me meto. Así es. Porque bueno, porque eso después genera un conflicto y tal. Pues resulta que sí hay que meterse. Así y hay es. que meterse de distintas formas. Conversando con la familia, mira, que a ver, no es que me quiera meter, pero cómo te ayudamos, cómo mejoramos, cómo nos relacionamos de tal manera que no seamos indiferentes hacia esas situaciones, ¿sabes? Así es. Y bueno, también está el Estado, desde el IDENA y desde todas las instituciones del Estado, que tienen que voltear la mirada hacia el tema de la infancia y de la adolescencia y hacer trabajo preventivo. Además, hacer no solamente trabajo preventivo, hacer trabajo de defensa. Cuando tenemos un caso, por ejemplo, de salud, en el área de salud, que sabemos que hay un niño o una niña que llega por asistencia médica y tiene síntomas o evidencias de maltrato, hay una obligatoriedad en la denuncia. Así es. Entonces cada uno tiene, en relación a la integridad es física, la integridad es psicológica, la integridad es emocional. Es como nosotros generamos condiciones materiales, espirituales, de formación, para que un niño y una niña crezca bien, crezca sano, crezca alegre, crezca querido sobre todo. Porque bueno, una persona que crezca en esas condiciones seguramente va a ser un buen hombre, una buena mujer, va a tener una buena familia, va a construir una buena sociedad. Así es. Y yo creo que ese es el fin último de las naciones, de la humanidad. Así es, esa es la meta. Doctora, cuando hablamos de protección de derechos, para ubicar a nuestra audiencia, ¿cuáles son esos principales derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, el principal derecho, bueno, todos los derechos son principales. Partamos de ahí, todos los derechos son principales. No podemos dividir, mira, estos son más principales o más importantes que estos, ¿no? Todos tienen una igualdad en la garantía, en la materialización de cada uno de ellos. Pero el derecho a ser criado en una familia es fundamental. Porque si tú no tienes una familia que te críe debidamente, pues no vas a tener, seguramente se va a ver afectada tu salud. Por ejemplo, el derecho a la recreación es importante. Así es. Y las familias siempre hay un interés claro en el juego, en el deporte, en la educación, que también son derechos humanos. Entonces, es un conjunto de derechos. Bueno, a la participación también es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. El derecho al ambiente también es un derecho importante, un ambiente sano. A ver, ¿cuáles más? Bueno, culturales, derechos culturales. Es un catálogo amplio, porque la Constitución tiene un catálogo amplio de derechos humanos, la LOMNA tiene un catálogo amplio de derechos humanos. Y bueno, lo importante es conocerlo, pero también garantizarlo. Así es, doctora. Hablamos de niños, niñas y adolescentes. En el caso de los adolescentes, sé que ellos tienen derechos, pero también tienen deberes. ¿Cuáles son los principales deberes que ellos deberían de tener por si un adolescente nos está viendo en este momento? Sí, fíjate, hasta los 12 años son niños. Digamos que la figura de niño, niña y adolescente se divide por sexo y por edad. Hasta los 12 años son niños y niñas. De 12 a 18 años son adolescentes. Los adolescentes tienen responsabilidad penal. Quiere decir que si una adolescente de 12 años, hembra o varón, hace una falta, incurre en una falta, agrede, no cumple con sus deberes, digamos que tiene alguna incidencia para la alteración de la vida sana, de la sociedad, tiene una sanción. No tiene un castigo, tiene una sanción. ¿Qué tipo de sanción? Esas sanciones están establecidas en la ley, que son sanciones educativas, sanciones de trabajo comunitario, sanciones que tienen que ver con cómo nosotros trabajamos con esos jóvenes que han incurrido en esas faltas para que, digamos, que recapaciten en relación a las consecuencias de haber hecho eso, ¿no?
y son más educativas que otra cosa, porque bueno, son personas en formación. Y en tal sentido, bueno, si los adultos podemos recapacitar por mucho más, pues los niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de recapacitar, de repensar, de reinsertarse incluso muchas veces. En el caso de los adolescentes varones, yo distingo el género porque sociológicamente sabemos que el hombre tiene como más incidencia en el tema de los delitos, más que la mujer. Por una condición de género y por situaciones sociológicas, culturales, que además datan de la historia de la humanidad, los adolescentes, después de 12 años, un hombre adolescente tiene responsabilidades penales. Y eso quiere decir que si él comete una falta, cualquiera que sea, él tiene que hacer todo un trabajo educativo. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre un adolescente y un adulto? Bueno, que el adolescente está en formación, que está en una etapa de la vida en que no hay un pensamiento consolidado en relación a las acciones y las consecuencias. Entonces, bueno, reflexionar o que el adolescente reflexione sobre las acciones y las consecuencias es importante y ese debe ser el objetivo de las sanciones. Hay órganos competentes en el tema de sanciones, está el Ministerio Público, están los tribunales, que son a los que les corresponde abordar este tipo de situaciones, pero más allá de una sanción, tiene que ver cómo la familia hace un abordaje integral. Porque un adolescente es parte de una familia. Y una familia no es mamá y papá. Una familia, según nuestras leyes, es mamá, papá, abuelo, abuela, tíos, primos, padrinos, madrinas. O sea, cuando nosotros hablamos de una familia ampliada, porque así lo establece nuestras leyes. Entonces, esa familia ampliada tiene que centrarse en esa persona, en ese adolescente, para ver qué es lo que está pasando, por qué él hizo eso, cuál fue la actitud, cuáles fueron las razones que lo llevaron a cometer esa falta. Y luego de eso tiene que ver cómo nosotros como familia hacemos un abordaje para que ese muchacho entienda que lo que hizo no era lo adecuado, tome otras conductas, entienda que, bueno, que vivir en sociedad significa hacer el bien. Y bueno, eso es un proceso. El tema humano es un proceso muy complejo. Así es. Doctora, le hago énfasis en el tema de los adolescentes porque en días pasados se registraron casos de acoso escolar que fueron noticia a nivel nacional. Me gustaría que nos explicara cómo el IDENA aborda lo que sería en el ámbito social estos casos como tal de acoso escolar, del bullying. Sí, bueno, fíjate, ya hablábamos un poco de las competencias, ¿no? Entonces, cuando hay una situación como esa, la denuncia llega hasta el Ministerio Público, el Ministerio Público hace la investigación y luego de ser el caso, pues lo remite o lo tramita con el tribunal competente. La persona, el adolescente o las adolescentes, porque en este caso que fueron virales, están involucradas unas adolescentes femeninas, muchachas, pues. El tribunal tiene una sanción y esa sanción puede ser trabajo comunitario, puede ser escuela para padres, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El IDENA es órgano del sistema y está vinculado al tema educativo, al tema preventivo, al tema psicosocial. Entonces, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que aborda a la familia como una integralidad. Y pasa porque nosotros veamos, por ejemplo, qué es lo que está pasando en la familia para que esas adolescentes actúen de esa manera. Hay que trabajar con los papás, con la mamá, con la familia, hay que trabajar con la adolescente, hay que trabajar en la institución educativa para ver por qué esas adolescentes hicieron eso, lo que hicieron. Trabajar incluso en colectivo con la institución educativa porque los compañeritos y las compañeritas de esos muchachos tienen una mirada sobre el problema. Seguramente algunos tendrán miedo, otros se sentirán envalentonados para, mira, si ellos lo hicieron, yo también puedo hacerlo. Porque es una etapa en la que estamos definiendo roles, estamos definiendo personalidad. Y lo que nosotros hagamos con ellos, eso va a ayudar o no en el desarrollo de esa personalidad. Entonces, bueno, el IDENA trabaja de la mano con las instituciones para abordajes sociales, para abordajes psicológicos, para abordajes educativos,
para incluso hasta el mismo tema económico de la familia. Okay. ¿Qué pasa con la familia? Cómo nosotros nos articulamos con otra institución, porque no es que el IDENA le da trabajo a la gente, okay. Es que el IDENA forma parte del Estado, se vincula con otra institución y a partir de allí, por ejemplo, mira, tenemos una familia que tiene unas necesidades para sobrevivir, porque okay. Bueno, no tienen alimentos, no tienen qué sé yo, no tienen trabajo. Cómo nosotros nos vinculamos para ver si esa persona la podemos insertar al tema laboral, de tal manera que la familia se vea protegida. Okay. Porque la ley, por ejemplo, habla de la doctrina de protección. Y así bueno, no voy a hablar aquí de temas de derechos ni legales, pero tiene una mirada integral de protección. Cómo nosotros ponemos a los adolescentes en el medio y en torno a los adolescentes, todos actuamos para protegerlo, para garantizar, pero el adolescente no solo, está rodeado de una familia. Así es, doctora, debo hacer una breve pausa comercial. Continuando con el tema del acoso escolar, me gustaría que luego de la pausa me explicara qué responsabilidad tiene la institución educativa en estos casos y qué tan grave es la omisión, ¿le parece? Amigos, cuando son las 9:02 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con la doctora Elba Iris Rodil. Ella es directora del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @latinainfo en la plataforma X-LatinaTV en Instagram y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Estamos conversando con la doctora Elba Iris Rodil. Ella es directora del IDENA. Doctora, había quedado un tema antes de la pausa. Continuando con el tema del acoso escolar, ¿qué responsabilidades tienen las instituciones en estos casos y qué tan grave es la omisión? Bueno, fíjate. ¿Cuál es el rol de una institución educativa? Formar, okay. Educar, prevenir. Y en ese sentido, es como complejo la cosa, porque a ver, okay. Veámoslo, pongámonos en varios roles para okay. A lo mejor tener una mirada más integral. Los docentes, los directivos, tienen conocimiento de la ley, tienen conocimiento de los procedimientos, de las instituciones, del abordaje emocional de la población a la que ellos atienden. Por ejemplo, si estamos en una escuela, los niños están y las niñas están entre 6 y 10 años en promedio, okay. 12 años. Ese desarrollo evolutivo tiene una forma de abordaje, tiene una forma de atención y los educadores, las educadoras tienen que estar preparados para abordar a los niños y a las niñas en esa edad evolutiva. Sí. Cuando estamos en un colegio o en una institución educativa que atiende adolescentes, es decir, de 12 en adelante, tienen los docentes, la directiva, tienen que tener un conocimiento sobre cómo abordar esa etapa evolutiva. Así es. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay una necesidad importante de formarnos como personas en relación al desarrollo de los seres humanos, a los cambios fisiológicos, pero también a los cambios emocionales. O sea, no es lo mismo que tú trabajes con un niño de 8 años o con una niña de 8 años a que trabajes con un adolescente de 14, de 15 años, donde la rebeldía forma parte de su desarrollo. Así es. ¿Sabes? Tú tienes que tener otra mirada del asunto y en consecuencia otra forma de atenderlo. En el caso de los liceos, de los colegios, tenemos adolescentes. Los adolescentes que están en una etapa evolutiva difícil de desarrollo de la personalidad, de consolidación de principios, de valores, de rebeldía natural, porque todos pasamos por allí además. Tenemos que a lo mejor hacer un trabajo de retrospectiva y vernos cómo fuimos nosotros como adolescentes, entendernos como adolescentes y en esa misma medida entenderlos a ellos como adolescentes. Cuando nosotros vemos que hay una situación, porque además en la escuela hay una dinámica de relacionamiento, hay un código de conducta, hay un código de verbo, o sea, los muchachos no hablan igual que tú y yo, hablan con unos códigos, se entiende con unos códigos, las normas están establecidas entre ellos con unos códigos que son propios de su edad. Los adultos lo vemos desde otra perspectiva, pero nosotros somos encargados de prevenir, de atender, de
trabajar con la familia, porque esos muchachos y esas muchachas no están ahí solos. Así es. Ellos tienen una familia detrás. Entonces, bueno, si nosotros vemos que hay una situación, por ejemplo, de bullying, de maltrato, de acoso, de violencia, tenemos que hacer un abordaje con las familias, la familia de esos muchachos. Y ese abordaje significa, para eso está Lidena, por ejemplo, que apoya el tema de la responsabilidad de crianza, de las formas de crianza, de cómo atender incluso desde el punto de vista psicológico a esa etapa evolutiva. Entonces ese trabajo está dirigido a prevenir. Así es. Pero una vez que uno prevenga, se desborda la situación y ocurren hechos, por ejemplo, de violencia, tenemos que hacer la denuncia correspondiente. Entonces, la denuncia correspondiente, si son casos individuales, es decir, en un caso donde está involucrada Elba Iris, ese caso hay que dirigirlo o tramitarlo, o dependiendo de la situación, ante el Consejo de Protección, que es el órgano administrativo encargado de dictar las medidas cuando hay alguna situación de maltrato. Por ejemplo, si Iris maltrata, ella es la agresora, pero hay una persona que es víctima. Pero eso implica a dos partes y el trabajo tiene que ser de forma integral. Entonces, no solamente atiendo a la persona agredida, sino también atiendo al agresor, porque están en el mismo grupo etario, qué sé yo. Está el Consejo de Protección, está además las defensorías, que también forman parte del sistema. Está el Consejo Municipal de Derecho, que atiende casos colectivos y difusos. Y cada uno de los órganos del sistema tiene un rol importante. Yo siempre creo que el diálogo es la mejor solución. Entonces la institución educativa tiene que ser el primero que genere y que tenga un rol de mediación, de paz, de búsqueda de acuerdos. Si se desborda la situación, tiene que buscar el apoyo de cualquier órgano del sistema. Y bueno, en última instancia está el Ministerio Público, que debería actuar o que actúa cuando ya la situación está incontrolable y bueno, hay unas situaciones de afectaciones importantes, entonces ya el Ministerio Público y los tribunales intervienen. Así es, doctora, es momento... Pero la prevención es la clave, Roberto. Así es, doctora, le estaba comentando. Quisiera conocer un poco acerca de las actividades que viene realizando el IDEGNA en pro entonces de los derechos de los niños, y tengo por acá que trabajan con la coordinación de formación, que son talleres de responsabilidad de crianza. ¿De qué se trata ese programa como tal? Sí, bueno, no solamente de responsabilidad de crianza. El IDEGNA tiene varias coordinaciones. Una de ellas es la coordinación de formación. En la coordinación de formación nosotros hacemos vinculación con instituciones del Estado, instituciones educativas, con las comunidades, y con los mismos jóvenes, con los mismos niños, niñas y adolescentes, para hacer abordajes en garantía de los derechos. Por ejemplo, actividades recreativas, actividades de crianza respetuosa, de formación, actividades para conocer la ley, por ejemplo, para conocer las instituciones, que son como los mecanismos de trámite de casos por derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Y en este momento, en el aquí y el ahora, estamos iniciando un proceso de trabajo con las comunidades, con las comunas. Con las comunas que también están, que son las mismas comunidades organizadas de otra forma. Así es. Entonces esa formación va dirigida a... Hay una comunidad que nos está escuchando, por ejemplo, y tiene una situación ahí con un grupo de adolescentes que quiere abordarla, podemos abordarla desde el IDEGNA, a trabajar con la comunidad, trabajar con las familias y trabajar con los adolescentes. Entonces la mirada tiene que ser integral, de protección integral, con todos y con todas para garantizar derechos. Doctora, veo entonces también que tienen coordinación de adopciones, que son orientaciones y asesoramiento en materia de adopción. ¿De qué se trata? Sí, la ley es clara en hacer responsable al IDEGNA de todo el procedimiento de adopción, ¿no? El procedimiento de adopción no es un procedimiento legal que implica asumir la crianza, la responsabilidad de crianza de un niño o una niña o un adolescente cuando está en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Claro, eso es un proceso largo que incluye en el aspecto administrativo del IDEGNA, pero también interviene el tribunal, que es el que decide si procede o no procede la adopción. Que bueno, que es otro programa, no es pero va por ahí. Tenemos una oficina que está ubicada en el Centro Comercial El Parral, para quienes, por ejemplo, una familia, una pareja que considere que tiene capacidades económicas, sociales, emocionales,
al criar a una persona, a un niño o una niña que esté en condición de abandono, puede ir hasta allá y saber cuáles son los requisitos, cuáles son los procedimientos para llevar a cabo eso. Eso es importante. Avanzamos con otro de los programas, Escuela para Padres. ¿De qué se trata? Sí, eso forma parte del programa de la coordinación de formación que tiene que ver con sentarnos con los papás y las mamás. Mira, la crianza es esto, la crianza es eso, porque somos seres biopsicosociales. La crianza no es solamente poner normas o poner orden, que sí va, que también va, que es válido. Como nosotros hacemos ejercicio de la autoridad, pero de la autoridad porque somos padres y madres con responsabilidad, pero no puede ser el ejercicio de la autoridad con maltrato o con agresión, ¿no? Esa es la diferencia. Otro programa, dotación de alimentos en centros de atención. Sí, fíjate, el IDENA tiene 3 entidades que son centros de atención. Uno que es la Casa de Abrigo, que está ubicada en el barrio Santo Domingo, en el sector Santo Domingo, por la 48, por allá por las 50 y pico, no sé, por allá por la cuesta Santo Domingo. Y allí tenemos un grupo de niños, niñas y adolescentes que están en condición de vulnerabilidad y que están bajo una medida de abrigo, que es una institución que establece la LOCNA para proteger a los niños y niñas que no tienen factores protectores en la familia y que el Estado tiene que asumirlo con una gran responsabilidad. Para mí eso es una tremenda responsabilidad porque es asumirlo como hijos e hijas, es garantizarles sus derechos, es incluso más allá de la educación, de la salud, de la recreación, pasa por un tema emocional, espiritual, que es el desafío importante, porque ¿cómo hacemos nosotros para que niños y niñas que están en condición de abandono sientan el afecto, sientan amor, sientan cariño, se sientan queridos? ¿Cómo nosotros hacemos un trabajo psicológico para que ellos no tengan esas heridas de la infancia, ¿no? Ese es todo un desafío. Y además de eso tenemos 2 centros preventivos que están en el 12 de octubre por la Caruceña y en San José Obrero por el oeste de Barquisimeto, que hay atención de reforzamiento pedagógico, de alimentación para niños y niñas y adolescentes que están en zonas vulnerables, que van allí hasta ese espacio y allí comparten actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas, en un trabajo de prevención, de atención, porque están en condiciones de vulnerabilidad. Pero que no los tenemos abrigados, o sea, los niños y las niñas que están en la casa de abrigo están 24/7. Así es. Y es un trabajo enorme porque es lo que te digo, no es solamente la alimentación, dormir, bañarse, ¿no? Es el tema emocional que es un desafío. Así es, doctora, debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que conversáramos acerca de la actividad que van a realizar el día de mañana. Se trataría entonces de la primera jornada de formación regional. Esto en el marco del plan de comunalización que me comentaba más temprano del sistema de protección del niño, niña y adolescente. ¿Le parece? Sí. Amigos, hacemos una breve pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con la doctora Elba Iris Rodil. Ella es directora del IDENA en Lara. Ya regresamos. Amigos, gracias porque permanecen con nosotros. La invitación es a que descarguen nuestra app en Play Store como Latina Medios para que puedan sintonizar nuestra señal desde cualquier parte del mundo. En este segmento continuamos con la entrevista. Estamos conversando con la doctora Elba Iris Rodil. Ella es directora del IDENA acá en el estado Lara. Doctora, había quedado un tema antes de la pausa. El día de mañana hay una actividad. Se trataría de la primera jornada de formación regional. ¿De qué se trata esa jornada? Sí, Robert, fíjate. El trabajo del IDENA significa articular con las instituciones que por ley componen un sistema. O sea, la ley establece un sistema de protección, un sistema de responsabilidad penal. 2 sistemas, uno de protección, uno de responsabilidad penal. El sistema de protección y el sistema de responsabilidad penal apuntan a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El sistema está compuesto por defensorías, por Consejo de Protección, Consejos Municipales de Derecho, por tribunales, por Ministerio Público, por Defensoría del Pueblo, por el IDENA, pero además de eso está integrado por las comunidades. Las comunidades están organizadas según la estructura del Estado Nacional, del Estado venezolano,
en consejos comunales, que es la nueva propuesta de gobierno, que además es un mandato de ley. Un mandato de constitución, la participación en todos los espacios de la gestión pública, un mandato de ley, la organización de las comunidades a través de los consejos comunales y de las comunas. Esos consejos comunales se conforman o se constituyen por comités. Entonces tenemos en los consejos comunales comité de protección, lo menciono de primero, pero lo acompañan o lo conforman también comités de agua, que es más común, comités de alimentación, que es más común, que son los CLAP, comités de personas con discapacidad. Y bueno, entonces el tema de niños y adolescentes también tiene su espacio allí, en el consejo comunal. Quiere decir que en cada consejo comunal, en cada comunidad hay un consejo comunal. Cada comunidad pertenece a un consejo comunal. Y un grupo de consejos comunales constituyen una comuna. El Estado venezolano ha apuntado al fortalecimiento de ese espacio, que es un mandato legal, que tiene sus propias leyes, que tiene sus propios procedimientos, pero que como es una propuesta nueva, desde mi humilde opinión, es un tema, un proceso en formación, en desarrollo. El IDENA ha definido a través de la presidenta, que es Anaí Arismendi, que además aprovecho para informar que ella va a estar en esa jornada, ella es parte de las ponentes, ha dirigido los esfuerzos a fortalecer y a capacitar a esos espacios comunitarios, a los consejos comunales. ¿A través de quién? A través de los voceros y las voceras de los comités de protección. Aprovecho para invitarlos e invitarlas para mañana a las 9 de la mañana en el auditorio de la Gobernación, donde vamos a realizar esa jornada. Entonces, esos voceros y esas voceras de los consejos comunales en materia de protección tienen que tener primero conocimiento de la ley, conocimiento de qué significa tener atención integral o de protección a los niños, niñas y adolescentes en las comunidades, y a partir de allí desarrollar espacios culturales, educativos, deportivos para tener esa atención. Preventivo o de denuncia, si es la necesidad. Entonces, bueno, eso pasa por acompañarlos en la formación, acompañarlos en la organización, que ellos visibilicen esa necesidad de conformarse como comité, que no sea una persona, sino que sean varias personas, que incluso esté involucrados los niños, niñas y adolescentes y participen. Entonces, bueno, mañana queremos empezar ese proceso de formación. Es la primera vez que lo hacemos aquí en Lara, es una intención firme de la presidenta de la IDENA, además a la cual acompañamos porque creemos que efectivamente los problemas se solucionan en la familia y se solucionan en la comunidad antes de llegar a las instituciones. Y no es porque no queramos trabajar, es porque es allí donde tenemos las verdaderas necesidades, es allí donde podemos resolver de manera integral, de manera biopsicosocial, las problemáticas que tengamos. Entonces, mañana vamos a esa formación, es el inicio, luego vamos a ir a los demás municipios. Mañana va a estar Iribarren, Jiménez, Palavecino y Simón Plano, los voceros y las voceras de esos 4 municipios. Pero el fin último es eso, el fin último es cómo nos organizamos desde la comunidad, desde la familia, para garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto, doctora, se nos está acabando el tiempo. No quiero finalizar la entrevista sin consultarle qué tiene el IDENA en agenda para este 2025. Bueno, yo creo que la formación es un punto muy, muy importante. Tenemos un trabajo de articulación con los órganos del sistema, donde no solamente se involucran los que mencioné, sino además está el tema de salud, educación, deporte, que tienen que estar todos, tenemos que estar ahí todos juntos y juntas haciendo un trabajo en común. Así es. Hace como 15 días nos reunimos las instituciones que conformamos parte del sistema y diseñamos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo pasa por varios aspectos. Uno, formativo fundamentalmente. Formar a los propios personas que trabajan en el sistema y formar a las comunidades, además de formar a los chamos y las chamas también, porque eso también necesitan informarse y formarse. Entender, por ejemplo, que los adolescentes sepan que tienen responsabilidad penal, pero que también tienen derechos, y que la familia es importante, que la comunidad es importante, y que cómo construimos una sociedad sana, una sociedad donde nos sintamos seguros, felices, donde podamos desarrollarnos libremente, donde tengamos trabajo, oportunidades de estudio. Ese es el trabajo. Entonces, definimos ese plan de acción, ya con acuerdos listos, empezamos este mes de febrero con varias actividades y a lo largo del año ya vamos a tener un montón de actividades que, bueno,
voy a volver, Roberto, seguro. Así es, se nos acabó el tiempo. Doctora, espero tenerla por aquí para ir conociendo poco a poco acerca de estas actividades que viene realizando el IDENA. Me gustaría, por favor, que les regalara a nuestra audiencia un mensaje final, la manera de hacer contacto y nada, su mensaje a toda nuestra audiencia. Sí, por las redes IDENA Lara Oficial, piso oficial, por Instagram. Okay. El teléfono 0416-618-9807. Okay. Y bueno, yo creo que el mensaje tiene que ver con que hagamos más humana la humanidad. Así es. Garanticemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es una responsabilidad inmensa porque es el futuro de mi país, de nuestro país, es el futuro de la humanidad. Y bueno, ahora que nos toca ser adultos y adultas, tenemos que criar y tenemos desde la familia, desde las instituciones, una tremenda responsabilidad. O sea, hagamos felices a los niños. Yo creo que eso es lo más importante, que sean felices, que se sientan protegidos, que se sientan queridos, que se sientan atendidos. Y eso es la garantía de los derechos. Eso es lo más importante. Gracias, doctora, por compartir su tiempo el día de hoy. A ti, a ustedes que nos escucharon y nos vieron. Gracias. Así es, amigos, despedimos a la invitada del día de hoy. Estábamos conversando con la doctora Elba Iris Rodil. Ella es directora del IDENA acá en el estado Lara. De esta manera llegamos al final del recorrido noticioso de Latina Informativa. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro portal notiprensadigital.com. Quien tuvo el placer de acompañarles hasta este momento, Robert Ruiz, será hasta una próxima entrega.